Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la primer clase de economía. Voy a compartirles pantalla para mostrarles una presentación de del primer tema de la unidad 1 de la materia Economía 1, ¿ok? Ya les aparece en su pantalla la presentación de PowerPoint. Entonces, este es el primer tema de la unidad 1. La unidad 1 se llama Acercamiento a la Economía. Así es que, por favor, acuérdense de hacer su división en, en su cuaderno. Pónganle Economía 1, Unidad 1, Acercamiento a la Economía. Y el primer tema de esta unidad es Conceptos Básicos de Economía. Me voy a ir un poco rápido, chicos, porque el tema es un poco largo, entonces espero que me alcance el tiempo para explicarles, leerles el tema, que ya es de por sí un resumen de mi investigación, y irles explicando lo que yo crea que es correcto, ¿sale? Entonces, o lo que es necesario. Entonces, el primer tema, conceptos básicos de economía, el primer concepto, ¿qué es la economía para empezar, chicos? Entonces, dice, existen diferentes conceptos de economía entre los que podemos destacar la economía. El primer concepto es el estudio de las formas en que se organiza y distribuye los bienes que una sociedad requiere para satisfacer sus necesidades a través de la producción, es decir, producir productos, distribuirlos e intercambiarlos en los diferentes lugares, colonias, municipios, estados o países donde estemos, ¿no? Y los servicios, otro concepto de economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales que se relacionan con los procesos productivos, intercambiar, distribuir bienes y servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, todos estos productos que se producen a través de los recursos naturales, chicos, tienen que llegar a cada una de las comunidades en donde nosotros vivimos. Este es otro tercer concepto, debido a que los recursos naturales son escasos, la sociedad se ve en la necesidad de administrar estos recursos para distribuirlos de la forma adecuada, y es precisamente a través de la economía que estos recursos son distribuidos y administrados. Entonces tenemos tres tipos de conceptos diferentes que nos definen lo que es la economía. Entonces ustedes tienen que sacar de este concepto el propio, tienen que hacer uno, pueden leer los tres y de esos tres extraer lo que ustedes crean importante para hacer su propia definición, ¿ok? Eso es lo que van a poner en su resumen, en su cuaderno. Me van a poner, no como tarea, acuérdense que las tareas de estos temas de economía o de derecho siempre son cuadros sinópticos con lo más importante o mapas mentales. Pero yo quiero que ustedes me hagan en su cuaderno un concepto de economía el que ustedes quieran, el que ustedes quieran, como ustedes lo quieran definir en la economía, qué es lo que entienden ustedes por economía, pero ya leyendo estos tres conceptos, o si quieren buscar más en internet, ayudarse de la red para sacar sus propios conceptos, entonces también es válido. Ok, continuamos. A la economía la podemos dividir en varios campos. Macroeconomía es el estudio de la economía desde un aspecto general, un todo. Por eso es macro, desde el aspecto macro, ¿no? Desde lo más general. Y por el contrario, la microeconomía estudia la economía desde la parte más pequeña, el hogar, las empresas, el individuo, ¿ok? Después tenemos la economía mixta, la que se refiere a que los medios de producción, algunos son públicos y otros son de propiedad privada, y la actividad es decidida por los individuos y las empresas quienes crean y controlan las oportunidades que se desenvuelven en el mercado. Por ejemplo, por empresas privadas mexicanas, por ejemplo, pues Bimbo, Jarritos o La Costeña o Jumex, ¿no? Son empresas privadas que están aquí en nuestro país. Economía de mercado es todo lo referente a la producción de bienes y servicios relacionadas estos con la oferta y la demanda, es decir, los oferentes son los quienes buscan ganar el máximo y los demandantes quienes buscan sacar la mayor utilidad. Esta es la economía de mercado. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado hay varios productos que se les ofrecen, ¿verdad? Entonces, los oferentes son las empresas que nos ofrecen estos productos, quienes tratan de ganar lo máximo gastando menos. Y nosotros somos los demandantes quienes queremos comprar los productos, pero sacándoles la mayor utilidad. Es decir, no vamos a comprar lo que no nos sirve, solamente vamos a utilizar aquello que nos sirve más y en el que menos gastemos. Después, el mercado. Dice, todas las transacciones que suceden en el intercambio de bienes y servicios sin que exista un espacio geográfico específico. Puede ocurrir en cualquier parte del mundo. El mercado no es el mercado como tal, el supermercado o el tianguis, no.
El mercado se refiere a todas las transacciones, a todas las actividades económicas que se llevan a cabo de bienes y servicios, no importa el lugar en donde se den. Puede ser en México, en España, en una isla, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo puede haber un mercado. La oferta, la cantidad de bienes y servicios que un oferente está dispuesto a ofrecer en el mercado. A mayor ganancia, a mayor cantidad de productos. Es decir, cuando ustedes van al supermercado, dicen que hay ofertas, ¿no? Entonces, llévate una televisión que está en oferta de 20,000 a 15,000 pesos. Entonces, esa es la oferta que hay una rebaja, ¿no? De un producto y ustedes lo pueden comprar. A eso se refiere con ofertas. Demandas, la mayor cantidad de bienes y servicios que un demandante está dispuesto a consumir. Es decir, cuando los productos se agotan, por ejemplo, en este caso de la pandemia, cuando los cubrebocas comenzaron a escasear, porque había una alta demanda, ¿verdad? Porque mucha gente quería comprarlos y no había tantos cubrebocas para toda la población, o porque la población comenzó a comprar a descontrol, o sea, a comprar más de lo que necesitaba, pues. Entonces, por eso se crea una demanda. Escasez se refiere a que las necesidades humanas son infinitas y los recursos naturales para satisfacer esas necesidades son finitos. Eso es correcto y es importante, chicos. O sea, nosotros siempre queremos comprar y comprar y comprar y comprar, pero resulta que la naturaleza no nos puede estar dando así a cantidades infinitas, a que nunca se termine, ¿no? Claro que sí se terminan, tiene que haber un proceso de restauración de los recursos naturales, tanto del agua, de los mantos acuíferos, como de las frutas, de las verduras, de los árboles, de todo lo que la naturaleza nos ofrece, necesita un tiempo para regenerarse. Pero eso los humanos no lo hemos entendido y nosotros queremos seguir comprando y comprando. Por eso en el caso de los muebles, la tala de árboles innecesaria, ¿verdad? Se están haciendo muchos muebles y están talando muchos árboles, entonces nos estamos quedando sin árboles, no estamos dejando que los, la naturaleza los regenere, sino que nosotros los talamos sin medir las consecuencias de estos actos, ¿no? La inversión. Inversión se refiere a todo lo que se refiere a una forma de ahorrar con el objetivo de obtener una ganancia o un beneficio y así aumentar las ganancias de los oferentes. Eh, es decir, todo lo que vamos a ahorrar con el objetivo de obtener una ganancia. O sea, ustedes quieren que poner un negocio, pues necesitan invertir un dinero, pero ese dinero que están invirtiendo o que están gastando en poner su negocio, con el paso del tiempo van a obtenerlo de nuevo con sus beneficios, ¿no? Esas son las ganancias que ustedes van a obtener. Ahora vamos con el otro tema, el principio de escasez. Con las necesidades ilimitadas y los recursos naturales escasos, la sociedad se encuentra ante un problema de escasez, lo que se denomina como principio de escasez. Es decir, las necesidades que nosotros tenemos como personas, a veces no es tanto que sean necesidades, sino que exigimos más de lo que tenemos. Siempre queremos comprar más y más y más, aunque no necesitemos, no sé, 2 shampoos, pues compramos 2 shampoos. Aunque no necesitemos 4 pastas, compramos 4 pastas. Entonces, ese es el principio de escasez, a eso se refiere, ¿no? Que las necesidades de nosotros como personas o de humanos, siempre vamos a querer comprar cosas, siempre vamos a estar en constante compra o búsqueda de cosas, la mascarilla, que el tratamiento, que la crema, que todo lo que nosotros queremos que comprar, siempre va a haber necesidad de adquirir cosas que nosotros a lo mejor no necesitamos, ¿no? Entonces los recursos naturales sí son escasos, como yo les decía. O sea, debe de haber un tiempo en que la naturaleza se regenere para que nos vuelva a brindar estos productos. Entonces nosotros no nos esperamos a que se regenere, sino la presionamos o sacrificamos la naturaleza con tal de tener esos productos, ¿no? Entonces es ahí donde se presenta el problema de escasez o el principio de escasez. Dice, dicho de otra forma, la cantidad de necesidades que la población exige es mayor a la cantidad de recursos naturales con los que un país o el planeta entero nos ofrecen. Es por ello que se deben decidir cuáles necesidades son prioridad y cuáles no. Es a lo que me refiero. Hay cosas que nosotros no necesitamos comprar, no necesitamos adquirir, pero nos han hecho creer que sí las necesitamos, como medicamentos, como muebles, como productos de belleza, como productos de limpieza, por ejemplo, como comidas, ¿no? Es necesario, por ejemplo, comprar productos de belleza. No es necesario, ¿verdad? Sin embargo, por la vanidad de las personas, pues estos productos se crean y se adquieren. No debería de ser solamente, deberíamos de adquirir solamente productos
que necesitemos básicos, por ejemplo, para vivir, para comer y vestir, ¿no? Pero sin embargo, en la actualidad a esto no es así. O sea, siempre hemos buscado la forma de demandar productos que no nos son útiles y que nosotros aún así sabemos que no son indispensables, aún así los queremos, ¿no? El principio de escasez nos hace querer adquirir productos o servicios con una cantidad existente limitada. Esta cantidad limitada se puede presentar en cuanto al tiempo de producir estos bienes o servicios o puede referirse a la cantidad con que se dispone. Por lo anterior, es importante mencionar que esta escasez nos hace creer que las cosas más limitadas o poco producidas son las que tienen más valor debido a la rapidez con que se agotan. Este principio busca de alguna manera un progreso y hacer más amplias las necesidades de la sociedad, pero cada vez más de una manera acelerada. Cada vez más de una manera más acelerada, ¿no? Es como lo que les mencionaba anteriormente, nos hacen creer que hay productos que nosotros necesitamos, que por el hecho de que sean escasos se necesitan, pero no es así. Y por eso se atreven a dar los más caros. Entonces nosotros caemos en ese juego, ¿no? De decir, por ejemplo, que un papel de baño que es muy bueno se agotó, pero van a crear más, van a hacer más papel de baño y nos los van a vender más caro porque como toda la gente lo quiere, pues se hace más caro. Y realmente no es así, o sea, no es que tengamos que comprar a fuerza ese papel, esa marca de papel de baño, ¿no? O por ejemplo, en estas fechas navideñas que acaban de pasar, ¿no? Todo el mundo quiere hacer pavo, todo el mundo quiere cocinar lomo o carne, ¿no? Pero es necesario precisamente a fuerza comer lomo o comer pavo o comer pollo o pechuga o lo que sea en esa temporada navideña. Pues no, pero nos han hecho creer que es así, que tienes que cenar eso para ese día, ¿no? Entonces podemos hacer otra cosa, podemos comer otra cosa, verduras, frutas, pero nos han hecho creer que necesitamos eso para poder estar como todos los demás, comer lo que todos los demás comen, ¿no? Entonces nosotros caemos en esa trampa. De esta forma surge el concepto de utilidad marginal, es decir, que se refiere al valor que una persona le da a un bien o servicio. Mientras mayor sea la cantidad de productos producidos, entre menos productos haya, mayor es la utilidad que las personas le darán al producto. Es decir, por ejemplo, hay muchos productos que hay en miles de cantidades y que a nosotros no nos importa porque como hay muchos, pues ya tenemos uno y ya los demás los desechamos, ¿no? Pero hay productos que la utilidad es menor y a ver, dice, mientras mayor sea la cantidad de productos producidos, es menor la utilidad. Entre más productos haya, menos los utilizamos. Pero entre haya más utilidad de esos productos, es el valor que más le vamos a dar, ¿no? Entonces, ahí depende de lo que nosotros creamos o a qué le demos mayor utilidad y a qué le demos menor utilidad. Por eso les decía, vestido y calzado y comida yo creo que son lo más utilizable, ¿no? Lo que le vamos a dar mayor utilidad. Pero, por ejemplo, muebles, aparatos electrónicos que a veces no necesitamos, esos son los productos más caros, ¿no? Y como hay pocos, pues todos los queremos comprar, aunque no son como básicos para que nosotros podamos sobrevivir. Dice, ¿cómo evitar el principio de escasez? La única forma de evitar este principio es saber que existe este principio y esto va a permitir que tomemos decisiones convenientes para nuestra economía y así poder decidir qué productos son los que realmente necesitamos y no dejarnos llevar por los que se supone son los que se necesitan. La toma de decisiones es importante a la hora de adquirir un bien o servicio, de ahí la necesidad de que no se deje de lado y así evitar perder el control a la hora de adquirir un producto. Una persona que vive en sociedad necesita satisfacer necesidades al igual que el resto, sin embargo, estas pueden ser difíciles de conseguir. El lugar donde se encuentren, el aspecto cultural y el nivel socioeconómico decidirán cuáles serán los bienes escasos. Existen 3 métodos importantes para desafiar la escasez: el pleno empleo de los recursos disponibles, el desarrollo de los recursos y las tecnologías y la organización eficiente de la producción y distribución. Entonces ya de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de ustedes como algunos cuando sean mayores y trabajen y tengan que solventar sus propios gastos, ustedes son los que van a decidir qué productos necesitan, qué necesidades básicas ustedes tienen, no qué es lo que deben de comprar porque se los están mencionando en la televisión, en los comerciales. Esas son trampas de mercadotecnia en las que ustedes o nosotros caemos y que creemos que son necesarias, pero no es así. En lugar de comprar, por ejemplo, la pantalla de plasma más moderna o la más actual que vale 20 y tantos mil pesos,
pueden comprar una pantalla igual de televisión grande, que no que no esté tanto a base tecnológico, pero que sea buena, que funcione, y ese dinero lo pueden ahorrar. Y lo mismo para un estéreo, para unas bocinas, para pintar su casa, para comprar unos muebles. Entonces todo es saber cómo invertir su dinero y en qué gastarlo, y gastarlo menos y tenerlo más. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué relación tiene la economía con otras ciencias sociales. Ese ya es como otro temita. Relación de la economía con otras ciencias sociales y naturales. El principio de escasez también fue otro tema, ¿eh? Entonces, para que no se me enreden, vamos a regresar al principio y les digo. Primer tema, conceptos básicos de economía. ¿Qué es la economía? Y todos los conceptos que yo les di. Hasta inversión. Después viene el otro tema, principio de escasez. Ese es el otro tema de esta, o subtema, como ustedes lo quieran llamar. Conceptos básicos de economía, el primero. El segundo, principio de escasez. El cómo evitar el principio de escasez dentro del mismo, del 2. Y el último creo que es este, es el de relación con otras ciencias sociales y naturales de la economía, o la economía y su relación con otras ciencias naturales y sociales. Dice, al clasificarse la economía dentro de las ciencias sociales, es de sobra mencionar que ésta tiene una relación con otras. Por ejemplo, la primera es la economía y la historia. ¿Qué relación tienen? Dice, se relaciona cuando la economía necesita servirse de datos, fechas, registros que la economía necesita analizar. Por otro lado, la mayoría de las guerras mundiales se han presentado debido a algún tipo de interés económico, como el petróleo o los recursos naturales. Es decir, que la economía y la historia siempre han estado relacionadas. El ejemplo es este, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se hicieron por recursos naturales, entonces ahí es donde entra la economía. ¿Ok? Entonces, pueden, o por ejemplo, si les piden a investigar o analizar alguna fecha, algún dato histórico, por ejemplo, el petróleo, en el periodo de Lázaro Cárdenas, que fue muy importante en ese periodo, pues ese tiene que ver con la historia, pero también es economía porque el petróleo es un recurso natural que se vende, ¿no? Entonces, ahí es donde se relaciona la economía con la historia, siempre van como de la mano. Después, economía y geografía. La localización geográfica de un país o de un recurso natural puede ser un detonante o un factor importante en el aspecto económico. Es decir, el clima, el tipo de suelo, mantos acuíferos, etc. pueden determinar qué tan productivo puede ser un país y determinar también su competencia frente a otros países. Es decir, incluso el propio o nuestro propio país, ¿no? Tiene que ver que nosotros somos un país rico en recursos naturales. ¿Por qué? Porque nuestra ubicación geográfica nos permite eso. Nos permite tener un clima cálido, pero a la vez también un clima frío, pero a la vez también un clima templado. O sea, podemos gozar de diferentes tipos de clima en nuestro territorio, lo que nos permite que diferentes tipos de recursos naturales se produzcan aquí. Y eso es en lo que se relaciona la economía y la geografía, porque podemos producir productos y venderlos a otros países, ¿no? O crear otros productos a base de esos recursos naturales, y así entra ahí participa la economía, ¿no? Con la geografía. Dice, tal es el caso de México. En América Latina, localizarse parte del territorio frente al cinturón tropical del planeta hace que el país goce de diferentes tipos de clima, como les mencioné anteriormente, dentro de su espacio geográfico, y al mismo tiempo hace que nuestro país aproveche esta situación para su beneficio económico frente a la productividad. Es decir, que entre más diferentes tipos de climas tengamos, pues es beneficioso para nuestro territorio, porque podemos gozar de más productos naturales que otros países a lo mejor no tienen, y tienen que venir a adquirirlos aquí a nuestro país, y es donde inicia esa actividad económica, ¿no? Después viene la economía y la ciencia política. Dice, la forma en que un presidente gobierna a su país muchas veces está sumamente ligado a intereses económicos para la población o para una región internacional. Tal es el caso de algunos tratados internacionales, organizaciones internacionales. Entonces, la ciencia política y la economía también están ligadas, porque si un país quiere tener un negocio, un tratado, firmar un tratado con otro país para vender productos, pues es necesario el uso de la ciencia política. ¿Por qué? Porque los políticos, este, las personas encargadas de esos tratados internacionales, como es el presidente, son los adecuados para llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Para hablar de economía con otros países. Entonces ahí es donde se relaciona economía y ciencia política. Después viene economía y filosofía. Muchas de las obras escritas, como las publicadas por Carlos Marx o Milton Friedman, se interpretan de alguna manera como obras filosóficas, porque de alguna manera estas formas de pensamiento influyeron para que se tomaran decisiones respecto al campo de la economía.
Es decir, la filosofía, ¿no? Que ya debieron de haber visto alguna definición o en algún cuatrimestre. Y si no, pues les invito a que busquen de qué se encarga o a qué se refiere el estudio de la filosofía. Y ya se van a dar cuenta. Es decir, que son ideas em, que muchos personajes históricos como Carlos Marx y Milton Friedman han creado ideas, frases o han influenciado en sus escritos, en sus obras, para que se tomen decisiones o se basen sus estudios, nos basemos en ellos para tomar decisiones en cuanto a la economía. Entonces, obviamente está relacionada la economía y la filosofía por el hecho de que son las personas las que han tratado de evolucionar la forma de pensamiento o la forma en la que vivimos, ¿no? Siempre para una evolución. Entonces, la economía no es la excepción. Hay muchas personas que hablaron de la economía, como Carlos Marx o Milton Friedman, y han creado obras, han creado escritos, publicaciones que nos ayudan a que la economía funcione de una manera más adecuada. Y ahí es también donde se relaciona economía y filosofía. Economía y psicología. Al estudiar la psicología, el comportamiento humano, esto influye de manera directa en las decisiones que tome desde una simple persona hasta un gobernante. Decisiones o acciones que repercuten en la vida económica de una persona en sociedad. Es decir, el presidente, por ejemplo, tiene que ver cómo se preparó, en dónde se preparó, qué es lo que piensa, que para él qué es importante, cómo va a manejar la vida económica del país. Entonces ahí entra el aspecto psicológico, en la forma de pensar en cómo va a estructurar sus ideas para poder llevar a cabo una buena actividad económica de su país, ¿no? De que en este caso, pues de México. Entonces, por eso ahí está la relación con la psicología y la economía. Economía y matemáticas, pues yo creo que es la más relacionada, ¿no? Porque son cuentas, son números, son sumas, son cantidades. Entonces, es de sobra mencionar que las matemáticas son esenciales para la economía, pues estas sirven a los especialistas en la materia para hacer cálculos a través del álgebra y cálculo y de esta forma estudiar algún tipo de modelo económico para algún tipo de situación. Está por demás explicar, ¿no? ¿Qué relación tiene la economía y las matemáticas? Pues toda la relación, porque a través de esta podemos, del álgebra o de cálculo, podemos hacer estudios, podemos crear convenios, hablar de ganancias, ¿no? Entre países, entre personas, no sé, todo tiene que ver economía y matemáticas. Economía y química. Se refiere a la relación que existe entre los componentes químicos del clima, del suelo, de la atmósfera y su repercusión en un espacio geográfico respecto a su influencia en los recursos naturales o la productividad natural de un país. Pareciera raro que tiene que ver la economía y la química, pero no, chicos, aquí nos está explicando, ¿verdad? Componentes químicos del clima, como les había dicho, tanto de la geografía, ¿no? Depende de nuestra ubicación en el planeta, y con la química, con la ayuda de la química, pues vamos a saber qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de recursos naturales estamos produciendo, de cómo están compuestos, en qué son beneficiosos, ¿no? Para la población o para el ser humano. Entonces ahí está la relación con la química. Economía y física se refiere más que nada a los métodos productivos actuales en cuanto a la agricultura y a la actividad económica moderna en general. Economía y ecología, ambas relacionadas con el planeta Tierra. Uno porque estudia la relación entre los organismos vivos y la otra porque utiliza los recursos naturales para hacerlos materia prima y productos que los individuos consumimos. Es lo que yo les decía, y para mí que me gusta mucho estos temas de medio ambiente, para mí sería la más importante, ¿no? Economía y la ecología, porque a final de cuentas, sin el medio ambiente, sin los recursos naturales, nosotros no podríamos comer. Si no hubiera productos naturales, recursos naturales, frutas, verduras, semillas, plantas que nos benefician a nuestro organismo, pues no habría que comiéramos, chicos. Entonces, eso es tan sencilla, esa relación tiene que ser muy estrecha, ¿no? Sin embargo, la economía no ha pensado mucho en la ecología. A la economía solamente le importa crear productos, consumirlos y venderlos, ¿no? Y producirlos y expandirlos. Pero no piensa la economía en el daño que algunas veces ocasiona o que la mayoría de las veces le ocasiona a la ecología. Solamente consume sus productos, los extrae del suelo, pero no se da cuenta de que extraerlos de manera rápida sin dejar que se vuelvan a crear otros productos para que no se agoten o no se extingan, es importante y eso la economía no lo ve, pero están estrechamente relacionadas. Y después la economía y la sociología. También si no han visto sociología, chicos, busquen el concepto en la definición en internet para que sepan un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? Dice, se relacionan porque aparte de ser ambas ciencias sociales,
estudian el comportamiento y las actividades que los humanos realizan. Ahí está la definición de sociología. La sociología, chicos, estudia el comportamiento de los humanos en sociedad, ¿no? Cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, qué piensan, qué hacen, cómo actúan. A eso se refiere la sociología. Entonces, la economía busca satisfacer las necesidades de la sociedad y la sociología estudia la sociedad respecto al contexto sociocultural. Entonces, ¿qué productos consumimos? ¿En dónde nos encontramos viviendo? ¿Cómo vivimos? Cómo nos desarrollamos como, como personas, como población, como sociedad, como una colonia, ¿no? Igual también la relación entre economía y sociología, pues es estrecha como lo es con el resto de las ciencias sociales y naturales también. Sin embargo, desde algún punto de vista, pues todas tienen su parte importante, ¿no? En diferentes campos, en diferentes áreas, unos con el planeta, otros con el clima, otros con las personas. Entonces, pues existen diferentes tipos de ciencias con las que está relacionada la economía. Entonces, pues con esto terminamos el primer tema, justo antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, pues ya vimos aquí los principales temas, o el primer tema, que es conceptos básicos de economía. Ya vimos los diferentes conceptos que hay. Vimos el principio de escasez, cómo evitar el principio de escasez y la relación de la economía con otras ciencias. Entonces, obviamente ya les dije que de tarea tienen que hacer un cuadro sinóptico o un mapa mental en donde me rescaten lo más importante de este tema. Entonces, pues aquí le dejamos. 3 minutos tómense para un descanso, un break, y ahorita les mando la invitación para que se conecten a Zoom y discutamos el tema, a ver qué preguntas tienen, qué entendieron, qué no entendieron, y yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si lograron entender lo que les quería explicar o mostrar con estos temas, chicos. Entonces ahorita continuamos en Zoom, no se vayan. Gracias.